Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor con cada uno. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, porque en su gracia, y solamente en su gracia, es que estamos de pie, precisamente porque al Señor le ha placido que estemos de pie. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender y es sumamente importante y es parte de la vida de fe. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos es porque el Señor está con nosotros. Y esto es sumamente importante porque hay personas que no entienden lo que es depender del Señor, vivir por y para el Señor. No son nuestros planes, no son nuestros proyectos, no es nuestra idea, es lo que el Señor ha determinado para cada una de nuestras vidas. En el día de hoy nos exponemos ante la palabra para establecer el consejo oportuno para que cada una de nuestras vidas vaya formándose de acuerdo a los propósitos y de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto es bien importante. El Señor no nos deja solos. Nos entrega su palabra para que sepamos cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que la palabra es nuestra guía, nuestra dirección, nuestra instrucción. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no podemos nosotros decir que estamos viviendo una vida de fe si no leemos la palabra, porque en ella es precisamente donde encontramos la vida eterna. En el Evangelio de Mateo, vamos a leer en el capítulo 8, a partir del versículo 28. Leo versículo 28. Y como él hubo llegado en la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Versículo 32. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Este relato que hemos leído es un relato conocido más que todo por referencia. A las personas no les gusta leer este tipo de relatos porque hablan de demonios. Y hay muchas personas que dicen: yo con demonios, con eso no me meto. No me gusta entrar en esos temas. Yo tengo que decirle que desde el libro de Génesis se habló de que nosotros estamos en guerra y en guerra espiritual. Si no te gustan estos temas, quiere decir
que no estás preparado ni capacitado para hacerle frente al reino de las tinieblas. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios le dijo a Eva, la simiente tuya le aplastará la cabeza a la serpiente. Estaba hablando de demonios, estaba hablando de guerra espiritual. Y eso es uno de los temas en los que nosotros tenemos que prepararnos, porque precisamente la desgracia que muchas personas viven, los estados de enfermedad que continuamente vienen a la vida, no son producto de los cambios financieros, son productos de que la gente no sabe pelear contra las fuerzas de las tinieblas. Por eso es importante, y este pasaje lo quiero presentar juntamente con el texto de 2 de Timoteo en el capítulo 3. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 1, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y allí me voy a detener. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe por qué estoy uniendo estos dos textos para presentarnos ante la palabra del día de hoy? Porque cuando Jesús se encuentra con los dos endemoniados, vuelvo al versículo 28, estoy en el capítulo 8 de Mateo, dice que le salieron de los sepulcros dos endemoniados, y voy a destacar esta frase, fieros en gran manera. La palabra en el griego original, que es el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza donde se ha traducido fieros es la misma palabra que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 el apóstol le declara a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En Mateo ha sido traducido como fieros, en 2 de Timoteo ha sido traducido como peligroso. Es la misma palabra. Tiempos peligrosos, tiempos fieros, tiempos feroces. Y ahora podemos entender por qué razón el apóstol está hablando de tiempos peligrosos. Porque habrá una manifestación de fuerza de las tinieblas como nunca antes la habremos visto sobre la faz de la tierra. Y la preocupación que como hombre de Dios tengo es, no estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Volviendo de nuevo a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol le dice, sepas pues que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos fieros, tiempos feroces, si fuéramos a utilizar la misma palabra de Mateo. Y él comienza, a partir del versículo 2 en adelante, él comienza a describir en qué consisten los tiempos peligrosos. Vendrán hombres amadores de sí mismos, intolerantes, que no tendrán piedad absoluta. Y cualquiera podría decir, pero eso ya prácticamente se está viviendo, lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en los ambientes donde nos estamos moviendo. Lo que pasa es que cuando el apóstol escribió a Timoteo, no le estaba describiendo la clase de gente que nos íbamos a encontrar en las calles, la clase de gente que nos íbamos a encontrar en los lugares públicos.
el apóstol le estaba advirtiendo que esa influencia iba a llegar hasta dentro de la iglesia. En segunda de Timoteo, cuando el apóstol escribe a Timoteo y le está describiendo los tiempos peligrosos, es la influencia de las fuerzas de las tinieblas aún dentro de las iglesias. No estamos preparados. La enseñanza de hoy es cómo prepararnos, porque no se trata solamente de denunciar, no se trata solamente de advertir cómo nos preparamos, cómo nos debemos nosotros preparar. Hay 3 recomendaciones en la palabra, 3 instrucciones del Espíritu que el Señor nos ha establecido para que nosotros nos preparemos. La primera de ellas la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, a partir del versículo 16 en adelante. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro contestó inmediatamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación le dice Jesús: sobre de esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatareis en la tierra será desatado en los cielos. Primera forma para prepararnos: someternos al señorío de Cristo Jesús. Si no caminamos bajo el señorío de Cristo Jesús, no tendremos lo que el Señor le dijo a Pedro, que es también para cada uno de nosotros. Sobre de esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares, todo lo que desatares en la tierra será atado, será desatado en los cielos. Caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Y alguien podría preguntar: pero pastor, ¿qué significa caminar bajo el señorío de Cristo Jesús? Significa que tú no vives por tus propias decisiones. No se trata de hacer planes, de hacer negocios y después pedirle al Señor que te bendiga en los negocios que tú ya iniciaste. Eso no es señorío de Cristo Jesús. Y así es como vive mucha gente. Señorío de Cristo Jesús es: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Salmo 36. El señorío de Cristo Jesús no es iniciar las cosas y después pedirle al Señor que nos bendiga, que nos prospere o que nos saque de los atollos en que nos metimos. Señorío de Cristo Jesús es: Señor, estos son mis planes. ¿Son tus planes? Tú los pusiste en mi corazón, tú los pusiste en mi espíritu, los desarrollo. Y entonces el Señor nos instruirá: hazlo, no lo hagas, haz ajustes. Señorío de Cristo Jesús es encomendarle todo al Señor. Es poder depositar nuestra vida y todas nuestras decisiones, primero, antes de hacerlas, en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Esto es señorío de Cristo Jesús. Es disponernos para que sea el Señor quien nos dirija a hacer las cosas. En algunas ocasiones no tendremos la idea de qué es lo que debemos de hacer, pero el Señor nos instruirá acerca de lo que debemos de hacer. Caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Obsérvelo, que justamente cuando el apóstol declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces es cuando el Señor le declaró: sobre de esta roca edificaré mi iglesia. La vida espiritual se construye cuando el hombre camina bajo el señorío de Cristo Jesús. La vida espiritual se levanta sobre
la decisión de caminar bajo la voluntad, bajo los planes que el Señor tenga para cada una de nuestras vidas. Quiero que sepas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahora hemos descubierto que peligro tiene que ver con fuerzas de las tinieblas que se levantan con mucha más fuerza, con mucha más potencia, y que inclusive invaden los templos, porque así está escrito. Ya está operando, dice el apóstol en Tesalonicenses, ya está operando el misterio de la iniquidad, haciéndose parecer Dios, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ya está operando. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar todo esto? Segunda instrucción que el Espíritu nos entrega. En Romanos capítulo 6, versículo 16 encontramos: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Segunda instrucción: no se someta en obediencia a nada ni a nadie. Nuestra obediencia es solamente con el Señor. El apóstol Pedro, cuando fue traído al concilio de Jerusalén y lo presionaron para que no predicara más el mensaje del evangelio, el apóstol dice: juzgad vosotros si es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. Y la respuesta es no, no es justo. Nuestra decisión es obedecer al Señor. Pero hay ocasiones en que las personas se sujetan a decisiones por la presión de los ambientes, por la presión de los grupos, por la presión de las circunstancias. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo? Suéltate, libérate de todas las alianzas que has hecho. Libérate de todas las contrataciones que has establecido con personas, con grupos, con situaciones. Libérate de todo ello, porque de lo contrario, el enemigo va a tomar ocasión. Aquí hay un principio de guerra espiritual. Nadie puede ir en contra de aquello que tú mismo auspicias. Nadie puede ir en contra de lo que uno mismo está auspiciando. ¿Cómo puedes reprender el espíritu de la adivinación si, por ejemplo, te pones una camisa donde el símbolo que tienes al frente o atrás hace alusión a la magia? ¿Cómo nos podemos levantar en contra de ello? Nadie puede reprender lo que estamos auspiciando. Libérate de las alianzas que has hecho. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Segunda instrucción. Vamos a la tercera instrucción y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Vea cómo el Espíritu Santo presenta este versículo 6. Hay 3 palabras que están hablando de cómo el enemigo la envolvió, la fascinó. Vio la mujer, la vista, vio la mujer que el árbol era bueno, 1, que era agradable a los ojos, 2, y árbol codiciable, 3. En un solo versículo, el Espíritu está describiendo todo lo que el espíritu inmundo hizo para atraparla. Vio que era bueno, vio que era agradable, vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y la enseñanza es esta: no permitas que nada ni nadie te establezca una necesidad que realmente no la necesitas. En estos días donde más se manifiesta esto, no dejes que nada ni nadie te establezca una necesidad que en realidad tú no lo necesitas. Las fuerzas de las tinieblas te hacen creer que tú necesitas esto. Tú lo necesitas. Cómpralo, adquiérelo. Cuando tú vienes a ver, realmente no lo necesitas. Las fuerzas de las tinieblas te hacen creer que tienes una necesidad de algo. Libérate de eso. Libérate de eso. Tú no tienes, óigalo bien lo que voy a establecer. El hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene necesidad de nada. Y lo voy a volver a repetir. El hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene necesidad de nada. ¿Por qué? Porque Dios, tu Padre que está en los cielos, sabe qué cosas tú requieres para poder vivir. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Por lo tanto, tu confianza debe estar puesta en el Señor. Lo que tú necesitas, el Señor te lo va a entregar. Él te lo va a dar. No te sujetes a las fuerzas del mundo que te hacen creer que necesitas algo y te lo imponen como una necesidad prioritaria. Eso no viene de parte de Dios. Tenemos entonces 3 recomendaciones, 3 instrucciones del Espíritu para nosotros hacerle frente a las fuerzas de las tinieblas. Le salieron al encuentro 2 hombres endemoniados, fieros en gran manera, feroces, dice otra versión, en gran manera. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en la instrucción que él le da a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es la misma palabra, solamente que en Mateo la tradujeron como fieros o feroces, mientras que en 2 de Timoteo la tradujeron como peligrosos. Es la misma palabra, y lo que nos está enseñando esta palabra es que nos vamos a enfrentar a fuerza de las tinieblas y muchos no están preparados para hacerle frente. Precisamente, las instrucciones del Espíritu son: primero, sujétate, camina bajo el señorío de Cristo Jesús. Sujétate bajo el señorío de Cristo Jesús. Segunda instrucción: no te sujetes a nada, no te sometas a nadie. ¿O no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién estás obedeciendo? Alguien podría decir: no, yo no estoy obedeciendo a nadie. Revisa. Donde estuviere tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Hacia qué te estás inclinando? Eso es también obedecerle. ¿Dónde está el tesoro tuyo? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas? ¿Qué es lo que te dirige a tomar decisiones? Revisa, porque allí puede estar
la razón del por qué has hecho alianzas, has hecho pactos, has hecho decisiones para caminar en función de lo que otras personas te dicen. Tú tienes que caminar solamente por lo que el Señor te declara por medio de su palabra. Y tercera instrucción, no permitas que nada se te imponga como una necesidad. ¿Lo necesitas realmente? Y te vas a dar cuenta, no lo necesito, pero recibí una influencia que me decía que lo estaba necesitando. Rompe con ello y entonces, solamente entonces, podremos enfrentarnos contra las fuerzas de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra está establecida y oramos, oh Dios, para que en este día tú abras los ojos de las personas para que puedan ver ante qué se están enfrentando, para que puedan tener la autoridad para poder romper con todas estas fuerzas de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con cada uno. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.